inicio de la operación militar especial en Ucrania, que es como el gobierno ruso llama lo que es de hecho una invasión del territorio ucraniano, la sociedad en general, incluso la sociedad global, tuvo la oportunidad de observar algunos actores y algunos procesos que en general están fuera de su horizonte de atención y que son más bien materia de seguimiento y de estudio de especialistas en ciencias sociales, en ciencia política, relaciones internacionales en particular. Uno de los actores que más ha llamado la atención de los medios de comunicación internacionales, particularmente de origen occidental, es el grupo Wagner. El grupo Wagner es presentado de manera correcta como una compañía militar privada, nombre que define a un actor que no es nuevo y que tiene ya una larga historia, que es las fuerzas mercenarias en conflictos armados. El grupo Wagner, en este sentido, es tal vez uno de los actores que mejor ilustran un modelo para la comprensión de los conflictos internacionales actuales, que tiene ya algunos años de historia y que ha mostrado ser vigente y correcto para entender lo que pasa en el mundo. Y en este sentido valdría la pena hacer dos o tres señalamientos importantes para poder comprender qué es y de qué va el grupo Wagner, y también para poder tener una idea de la evolución que puede tener a lo largo del conflicto en Ucrania, ¿no? Una primera cosa que podríamos decir respecto del grupo Wagner es que en su calidad de fuerza mercenaria no es un actor atípico de los conflictos internacionales, sino que es un actor típico de los conflictos internacionales. Y no es nuevo, sino que históricamente ha tenido una presencia constante, si no es que permanente, en este tipo de dinámicas armadas. Y así, por ejemplo, si uno revisa la literatura clásica, tiene que Maquiavelo hace 500 años, en el siglo XV, ya refería la importancia de atender el tema de las fuerzas mercenarias en su obra El arte de la guerra y también un poco en El príncipe. Él defendía fervientemente la idea de que las ciudades-estado italianas debían tener fuerzas armadas regulares para la protección de la propia ciudad, del gobierno y de la población. Esto para no depender, para no hacer uso de fuerzas mercenarias que, al estar sujetas a un contrato económico, corrían el riesgo de volverse en contra de quien las contrataba y representar una amenaza para el gobierno, para la sociedad, para el Estado, al que en principio debían de estar sirviendo. Entonces esto es lo primero que hay que saber, que las fuerzas mercenarias no son la excepción, sino que son la norma en los conflictos internacionales, no del mundo contemporáneo, sino al menos de la historia moderna, incluso más atrás. Es lo primero que habría que tener presente. Lo segundo que habría que tener presente es que las fuerzas mercenarias normalmente son usadas por todas las partes en conflicto cuando se trata de un choque internacional o de un choque intranacional. Y ahí, por ejemplo, podemos detectar, y esto es importante ponderarlo cuando uno observa las noticias, los sesgos en la cobertura mediática de la guerra en Ucrania. El sesgo aquí se ve no en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Y es que lo que se dice es correcto. Se dice que las fuerzas del grupo Wagner sirven al gobierno ruso, eso es correcto. Que están ahí en una calidad no de elementos regulares, sino de fuerza paramilitar para apoyar las operaciones militares de una invasión territorial, es correcto. Y que están ahí también eh, al margen del derecho internacional, es correcto. Entonces, la información que se ha difundido es correcta. El problema, y es donde viene el sesgo, no es que digan mentiras los medios de comunicación, sino más bien que no presentan una visión equilibrada y contextualizada. En todo lo que toca al grupo Wagner, nos habrían presentado, por ejemplo, el antecedente más inmediato de cuando los Estados Unidos y sus fuerzas aliadas han utilizado fuerzas mercenarias, que es un uso, por cierto, sistemático en la historia reciente de las intervenciones armadas de los Estados Unidos en el exterior. Dos casos paradigmáticos serían el caso de Afganistán y el caso de Irak.
En ambos casos, los Estados Unidos hicieron uso sistemático de fuerzas mercenarias para apuntalar las operaciones de sus tropas oficiales desplegadas en el terreno. Pero aquí es importante, la participación de estas fuerzas mercenarias no entraban de manera complementaria a las operaciones militares del ejército estadounidense y de sus aliados, sino que con frecuencia entraban de manera supletoria. Y ahí tenemos, por ejemplo, datos históricos documentados por agencias internacionales de que en el caso, por ejemplo, de Irak, la guerra que inició en el año 2003, en el punto más alto de la guerra de Irak, del total de los efectivos militares que tenían los Estados Unidos desplegados en el territorio iraquí, más del 50% se componía de fuerzas paramilitares, y en particular de un grupo, de una compañía militar privada que era Blackwater International. Esta era la compañía, digamos, favorita para la renta de mercenarios en Irak, en Afganistán, en Somalia. Eh, pero ese es un dato contextual, histórico reciente, que quedó al margen de la cobertura cuando se habló del grupo Wagner. Y entonces se queda una visión sesgada de que solamente el gobierno ruso hace uso de estas fuerzas mercenarias, pero no la OTAN, cuando la OTAN, bajo la égida o el liderazgo estadounidense, sistemáticamente ha hecho uso de estas fuerzas militares también. Y no solamente los Estados Unidos, sino también países como Inglaterra, con compañías como en su momento fue Executive Outcomes o Sandline International en el caso de Sudáfrica, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener presente. Una cobertura sesgada de un fenómeno que se demuestra por una falta de balance, teniendo el caso de las fuerzas paramilitares en la guerra de Ucrania como una ilustración de un fenómeno general. Necesitamos marcos de referencia que nos permitan entender qué es lo que está pasando, porque de otra forma el uso de mercenarios por un país o por otro, en una guerra, en un conflicto determinado, en un momento o en otro momento determinado, parecen procesos desarticulados o que de pronto coinciden o de pronto no. Entonces, un marco teórico que permite una lectura bastante correcta, porque además ha sido un marco teórico validado a lo largo de la historia reciente, para entender estos fenómenos, en particular el fenómeno del paramilitarismo mercenario en conflictos armados, es el modelo que se conoce como la teoría de las nuevas guerras, de una autora llamada Mary Kaldorf. Y ella construye la idea siguiente, dice, con el fin de la Guerra Fría, en el periodo del 89-91, hace 3 décadas, la dinámica de los conflictos internacionales cambió. Y ahora lo que tenemos es un desdibujamiento de 3 fronteras. ¿Cuáles son esas fronteras? Dice, los conflictos contemporáneos. En los conflictos contemporáneos hay un desdibujamiento de la frontera entre lo civil y lo militar. ¿Por qué? Porque ocurre que, por ejemplo, en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, las fuerzas que entraban en combate, las fuerzas que chocaban en el frente, tendían a ser fuerzas militares contra fuerzas militares, pero esa ya no es la realidad de los conflictos actuales. Lo que tenemos en la actualidad son choques armados entre fuerzas que en principio son militares profesionales contra fuerzas civiles, y eso se vio, por ejemplo, con las guerras yugoslavas en la década de los 90 y que ahora se ve también, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, donde una buena cantidad de los efectivos que entran en combate en las trincheras o en las líneas de choque no son ejércitos regulares, sino son civiles armados combatiendo fuerzas militares o civiles armados combatiendo civiles armados, que sería la estructura básica de una guerra civil. Por eso es que es muy confuso lo que pasa ahora en Ucrania, ¿no? Entonces hay un desdibujamiento de la frontera cívico-militar. Un segundo desdibujamiento, y aquí es donde cobra mucha relevancia el grupo Wagner como un actor en el área de conflicto, es un desdibujamiento de la frontera entre lo gubernamental y lo civil. El solo hecho de utilizar fuerzas paramilitares o fuerzas mercenarias habla de la participación de civiles organizados al margen del Estado, cumpliendo tareas, si no complementarias, supletorias, que deberían
estar a cargo de fuerzas armadas estatales. Entonces lo que tenemos es, por una parte, el desdibujamiento de la frontera cívico-militar, pero también el desdibujamiento de la frontera gubernamental civil o público-privado. Y así, por ejemplo, es con Wagner, con el grupo Wagner, con que se puede ejemplificar esta dinámica de la privatización de la guerra. Las guerras, históricamente se dice, una frase muy socorrida, que las guerras son negocio. Sí, pero si hay un momento en el que ese negocio es particularmente grande, es hoy en día. ¿Por qué? Porque gran parte de los efectivos en el terreno, de la infraestructura, del equipamiento y de los servicios que requiere un choque armado están siendo proporcionados por privados, no por las fuerzas ni por las estructuras del gobierno. Entonces hay un desdibujamiento público-privado también que se aúna al desdibujamiento cívico-militar. Y la tercera característica que es propia de los conflictos armados contemporáneos y que también se ve de manera fehaciente en lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, en la que quienes padecen los choques o la violencia de forma directa son más personas civiles que personal militar. Y en esa medida, las violaciones, por ejemplo, a los derechos humanos de los civiles en las áreas de conflicto, o las violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario, que es lo que se conoce como las leyes de la guerra, ya no son la excepción, sino que son la norma de los conflictos contemporáneos. Y esto ocurre porque actores privados, armados, están teniendo acciones en el campo en un marco de cierta confusión legal. El grupo Wagner, como fuerza paramilitar, está sujeta exactamente a qué legislación. A la legislación ucraniana, que es la propia del teatro de combate, o a la legislación rusa, porque es al gobierno ruso al que sirven, o está sujeta al derecho internacional, o está sujeta al derecho internacional humanitario, a las leyes de la guerra. Depende a quién se le pregunte la respuesta que uno recibe. Entonces hay una cierta ambigüedad jurídica que permite amplios márgenes de acción a estas fuerzas irregulares que entran como actores privados al servicio de agendas públicas y que siempre existe la posibilidad de que sean abandonadas en el camino. Una fuerza paramilitar, una fuerza mercenaria cometa una atrocidad, el gobierno que la contrata puede decir, bueno, no es parte de mis fuerzas armadas regulares, yo no me puedo responsabilizar de sus acciones. Estas son características propias de los conflictos contemporáneos. Wagner, Wagner es un ejemplo ilustrativo, contemporáneo, moderno, actual, del modo en el que operan las fuerzas mercenarias en Europa oriental en este caso, pero también en muchos otros puntos de la geografía, en África, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, en Costa de Marfil o en América Latina, en el caso de Colombia o México. Es esta información, estos son los modelos de entendimiento y estos son datos de contexto que hay que tener presentes cuando uno aborda fenómenos como el de, o actores mejor dicho, como el de el grupo Wagner, en crisis como la ucraniana, en conflictos internacionales como el que estamos experimentando en estos días.